Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la reflexión de hoy con un tema aparentemente sencillo, pero de gran impacto político y de mucha utilidad para la reflexión. Se trata de distinguir lo que significa ser ciudadano y ser habitante. Y la pregunta va con ustedes. ¿Usted es un ciudadano o es un habitante? ¿Por qué considera usted que es un ciudadano? ¿Y usted es ciudadano o es habitante? Vamos a reflexionar. Los griegos se referían a aquellos ciudadanos que no estaban preocupados por la polis, por la política, es decir, por los asuntos públicos, se referían a ellos como idiota. No tenía un carácter así despectivo como hoy lo usamos. El idiota era aquel habitante de la polis que no estaba preocupado de las discusiones de los asuntos públicos, no participaba en asambleas, no deliberaba, no tenía interés en escuchar los discursos y las retóricas que se daban en los espacios públicos. Ese era el simple habitante de aquel momento llamado idiota. Hoy, ser habitante es parecido a aquel idiota griego. El habitante es aquella persona pues, que vive en un país, en un municipio y no está pendiente de lo que ocurre desde el punto de vista político de su municipio. No es que tenga que militar en un partido político, no es que tenga que activar partidistamente, sino que debe ser un ciudadano preocupado, activo y crítico de cómo se manejan los recursos públicos. Porque no es suficiente con votar a un candidato, a un alcalde, a un presidente y dejarlo hacer lo que le dé la gana. Definitivamente tiene que haber un control ciudadano. Y ese control ciudadano se da activando una ciudadanía crítica, reflexiva, deliberativa. Y el simple habitante, ese idiota, como llamaban los griegos, no va a contribuir a los cambios sociales. En cambio, el ciudadano es esa persona activa, preocupada, que está pendiente de cómo se manejan los gastos públicos, exige presentación de cuentas, se preocupa por el manejo pulcro y transparente del tesoro público, es enemigo a ultranza de los corruptos y de la corrupción, cree en una política decente, ética. Ese ciudadano tiene deberes y tiene derechos. Ahora, no solamente el ciudadano exige sus derechos, también debe cumplir sus deberes como ciudadano. Tener una excelente convivencia en su comunidad, ser honesto, transparente en su accionar, bien sea como trabajador o como ciudadano, como vecino. Un patán, un corrupto, no puede ejercer la ciudadanía con éxito. Puede aparentar ser un ciudadano, pero un corrupto pierde toda credibilidad como ciudadano. O sea, el ciudadano también tiene amabilidad cívica. Esa persona capaz de entender las opiniones contrarias, de argumentar sus opiniones y no considerar enemigo a un adversario político. Ese es el ciudadano, el que está pendiente cuándo presentan el presupuesto público, cuándo van a presentar el informe de gestión el alcalde, cuándo el presidente va a presentar sus cuentas. Yo quiero que me expliquen esos gastos. Ese es el ciudadano, el que va a las asambleas de vecinos, a la asamblea de sus juntas de condominio, participa y se preocupa por los asuntos públicos que tienen que ver con el bien común y que fortalecen la convivencia comunitaria, vecinal y la amabilidad cívica en la sociedad. En el fondo, el ciudadano es un constructor de democracia, es un político con mayúscula, es un ciudadano político, no un político profesional que solamente aparezca en tiempos electorales o un político con apetencia de poder, que puede tener apetencia de poder, pero cuando se llega al poder hay que ejercerlo con transparencia, con honestidad, con tolerancia. Yo no puedo considerar como alcalde que aquellos que no votaron por mí son mis enemigos. Y el lenguaje debe ser un lenguaje educado, de altura, cívico.
No un charlatán grosero, un cernícalo, ofensivo, pendenciero que se comporte como un portero de burdel. Es decir, queremos más ciudadanos y menos habitantes. Y la forma más exitosa de construir ciudadanía es fomentar la participación ciudadana, la educación cívica y trabajar políticamente en las organizaciones y expresiones de la sociedad civil. Si usted es miembro de un condominio, vaya a la asamblea de copropietarios y residentes. Si usted es miembro de una comunidad y se va a presentar una idea, viene un alcalde, un funcionario público a presentar un proyecto, usted tiene que ir a informarse. No necesariamente tiene que ir a aplaudir al burócrata de turno, porque usted no está obligado a apoyar acríticamente a ningún agente del poder. Usted tiene que ser libre y autónomo. Es decir, el ciudadano es un cabeza realenga y un lengua lampiña. Eso no significa que sea un bocaza, sino que debe apuntar sus ideas, argumentarlas, defenderlas y cuando considere que se ha equivocado, admitirlo. El ciudadano es crítico, es activo. El simple habitante es un idiota aislado de la comunidad y son esos quienes normalmente generan conflicto dentro de las comunidades, cometen actos delictivos y no le importa el bien común. Así que para superar el déficit de ciudadanía hay que construir más ciudadanos, fomentar más ciudadanía y extinguir esa forma de habitar